Y ahora los hermanos regulan un poco la temperatura y nos hacen sentir cómodos y vamos a escuchar la palabra en este momento. Amén. Así que, sí, claro que sí. Sí. Amén. ¿Sí? Bueno, vamos a orar, hermanos. Recuerde orar por usted para que la palabra que llegue en este momento pues encuentre un espacio ahí en su corazón, que luego en la semana usted pueda sacarle la digestión a ello y quedarse con lo bueno, con lo excelente. Y yo oraré por este instrumento que el Señor ha organizado para que hoy esté aquí. Así que oramos. Padre, gracias por la vida de Luis, gracias por ayudarles, Señor, a ellos a agendar este tiempo, gracias a la iglesia en Valladolid, que hoy también gestiona un poco para que ellos estén aquí en esta mañana. Bendecimos la congregación allí también, Señor. Y en este momento disponemos nuestro corazón, ayúdanos a disponer nuestro corazón, nuestros ojos espirituales, oídos espirituales para escuchar tu palabra, Señor. Mira el instrumento, sabemos los nervios naturales que impone, Señor, predicar tu palabra. Gracias porque a pesar de ello, tú nos fortaleces, tú nos ayudas, Señor, a dar con autoridad y de nuevo lo que tú pones en nuestros corazones. Así que muchísimas gracias, Señor, gracias. Le bendigo, oh Dios, a él, a toda la congregación, a toda su familia también, Señor, que hoy también gestiona, Señor, para que ellos como padres estén aquí compartiendo con nosotros. Muchísimas gracias, le bendecimos donde quiera que estén también, Señor, sus hijos y nietos también. Gracias, mi Dios, por Jesús. Amén, amén. Gracias. Buenos días. Bueno, lo primero es traer saludos, ¿no? Cuando uno va de visita a otro lugar, a encontrarse con familia, con hermanos, pues lo primero es traer saludos. Así que lo primero son los saludos de nuestra iglesia en Valladolid, una pequeña congregación con muchos años, más de 125 años de presencia, pero... madre mía. Yo no estaba, nosotros no estábamos entonces, no se pueden imaginar, aunque no nos conservamos mal, pero no llegamos hasta ese extremo, ¿no? Y esos primeros saludos. Y también tengo otros saludos que traer, también los saludos de Sociedad Bíblica, soy el director general de Sociedad Bíblica de España, y su iglesia es una de las iglesias que colabora con nosotros y estamos muy agradecidos al Señor por ello, y también aprovechar este momento pues para darles las gracias y para transmitir ese saludo de gratitud y de reconocimiento por su apoyo a la obra bíblica en España, ¿no? Así que, gracias. Les voy a empezar haciendo... ¿Ahí? ¿Mejor ahí? ¿Ahí estoy mejor? ¿Vale? Vosotros mandáis, no os preocupéis, lo que digáis yo voy a hacer. Gracias. Veo que... ¿cómo te llamas? Con Juan. Hablé con Juan al principio y veo que no me guarda rencor. Y voy a explicar por qué. Porque Juan predicó el domingo pasado de un texto que es el que yo iba a predicar. Y le dije, pues mira, me escuché parte, no todo, pero parte del culto que tuvisteis el domingo pasado y dije, bueno, voy a decir otras cosas, no pasa nada, se puede ir. Entonces, pero él está contento, no me guarda ningún rencor por ello, así que muy agradecido. Voy a empezar con una pregunta. Me gustaría haceros una pregunta. En nuestro texto Romanos 1 podemos tener lectura del 8 al 15, aunque es 14 y 15 nuestro texto principal, en esta mañana, ¿no? Empiezo con una pregunta. Es obvia la respuesta,
¿Habéis tenido o tenéis alguna deuda? Casi podría ser más fácil si yo digo aquí, ¿hay alguien que no haya tenido o no tenga ninguna deuda? Y vería si alguien levantaba la mano. Porque a la pregunta que he hecho entiendo que todos, de alguna manera, tenemos hipoteca, ¿verdad? O estamos pagando un vehículo, o hemos comprado algo que no nos lo quitan de nuestra cuenta bancaria hasta el día 5, por ejemplo, o, bueno, no hablamos de grandes deudas, ¿no? Pero claro, si tenemos una deuda, se vive a veces con una presión, ¿no?, importante, porque claro, es que hay que pagarlo. Hay que pagar la deuda, ¿no? Y claro, qué gran descanso cuando uno liquida. ¡Guau! ¡Uf! ¡Qué alivio!, ¿no? Aunque luego solemos entrar en otras, pero bueno, pero de momento hemos liquidado esta, ¿no? Entonces eso nos produce un gran alivio. Cuentan de un escritor francés muy conocido, Balzac, que quizás algunos habéis leído o todavía se puede leer, que fue un novelista francés, dramaturgo, un representante de lo que se llamó la novela realista del siglo XIX. Él escribió mucho, era un escritor incansable, tenía un problema con las deudas, por eso le cito, ¿no? Él escribió una obra monumental que se llama La comedia humana, donde se incorporan varias novelas cuyo objetivo es describir casi de forma exhaustiva cómo era su sociedad, esa sociedad francesa después de Napoleón, posnapoleónica, ¿no? Y tiene un libro muy interesante que se titula, os va a hacer gracia el título porque a mí me lo hizo también, El arte de pagar sus deudas sin gastar un céntimo. Y dije, es curioso este título, ¿no? Qué interesante, ¿no? Y él en ese libro ofrecía diferentes consejos, un tanto irónicos, sobre el manejo de las deudas y los acreedores alrededor, ¿no? Y claro, para cubrir y justificarse con los acreedores dentro del libro, pues también incluía publicidad de aquellos a los que les debía dinero. Era una forma de compensarles, ¿no? Y durante sus años de pobreza, Balzac vivió en una buhardilla sin calefacción, en una casa semiamueblada. Era un escritor, un gran trabajador a ese nivel, escribía muchísimo, ¿no? Y tenía una larga lista de deudas, lo que hacía que constantemente estuviera los acreedores encima de él, rodeado de acreedores. Y en cierta ocasión cuentan una anécdota, él tenía un sentido del humor especial también, cuentan la anécdota de que uno de sus acreedores, harto de no cobrar, que no veía la forma de cobrar la deuda que le debía el novelista francés, se le acercó y le dijo, mire usted, monsieur, ya sabéis, con esa delicadeza francesa, ¿no? Mañana debo pagar una deuda muy importante. Así que le agradeceré mucho que tenga bien pagarme usted hoy. Dicen que Balzac se quedó un poco estupefacto, puso su clásica cara de ironía y replicó a su acreedor. Dice, muy bonito, me parece usted muy bonito. Usted se dedica a contraer deudas y ahora viene a mi casa con la intención de que yo se las pague. Vaya cara, ¿verdad?, que tenía el amigo, ¿no? Pero bueno, fue una respuesta al menos ingeniosa. Pero bueno, cuando se habla de deuda, parece algo en la cual todos estamos. Y es cierto, ¿no? Si miramos nuestro país, ¿habéis oído hablar de deuda pública últimamente? ¡Buf! Madre mía, es increíble, ¿no? En junio de 2025, la deuda pública de España creció solamente en 27.466 millones. ¿Qué os parece? Hablamos de millones como si habláramos de céntimos. Realmente. Claro, todo lo que supone esto es que en nuestro país, en España, las personas que vivimos en España, en créditos, pagos a plazos, hipotecas y demás, tenemos una deuda de 700.000 millones. Es decir, nosotros colaboramos en esa deuda en un sentido, ¿no?, lo que tenemos, ¿no? Y en el último año, cada español se ha endeudado más de 1.000 euros, como media. Claro, ¿cómo queda uno endeudado? Bueno, hay dos formas de tener una deuda o ser deudor. Hay dos, al menos. La primera es pedir prestado dinero a alguien, evidente. La segunda es que alguien le haya dado dinero a uno para que éste se lo haga llegar a un tercero.
Son las dos formas, ¿no? Por ejemplo, si yo le pidiera a Naún 1.000 euros, dijera, Naún, necesito 1.000 euros, yo quedaría en deuda con Naún hasta que se los devolviera. Igualmente, si un amigo de él me entregara 1.000 euros para que yo se los diera a Naún, yo quedaría en deuda con Naún también hasta que se los entregara. Son las dos formas en las que yo podría endeudarme. En el primer caso habría adquirido una deuda por pedir prestado, y en el segundo caso es su amigo quien me ha colocado en esa situación de deuda al confiarme los 1.000 euros que le tengo que dar a él. Bueno, y es en este segundo sentido en el que nuestro texto, al cual vamos a ir ahora, en Romanos, Pablo habla de estar en deuda. Vamos a leer el texto. En Romanos 1, vamos a leer desde el versículo 8 hasta el 15. Dice el texto: en primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos vosotros, pues por todo el mundo es anunciada vuestra fe. Dios, a quien sirvo de todo corazón con el anuncio del Evangelio de su Hijo, es testigo de que me acuerdo siempre de vosotros en mis oraciones. Y ruego a Dios que de alguna manera, si es su voluntad, me abra el camino para ir a visitaros. De verdad, deseo ir a veros, para impartiros algún don espiritual a fin de que seáis fortalecidos, o mejor dicho, para ser mutuamente fortalecidos por la fe que nos es común a vosotros y a mí. No quiero que ignoréis, hermanos, que en muchas ocasiones me he propuesto ir a visitaros, para tener también entre vosotros algún fruto, como lo he tenido entre los demás gentiles, pero hasta ahora he encontrado obstáculos. Y aquí viene nuestro texto principal. Tanto a griegos como a no griegos, a sabios como a no sabios, soy deudor. Así que, en lo que a mí respecta, estoy deseoso de anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Es en este caso, en este segundo caso del que hablábamos, en el que Pablo se siente en deuda. Es decir, él no les ha pedido prestado nada a los romanos, nada que tenga que devolverles. Pero claro, Jesús le ha confiado algo para ellos. Ha confiado algo para ellos. Pensemos por unos minutos en esas palabras, ¿no? Tanto a griegos como a bárbaros, dicen otros textos, a no griegos, podría ser también la traducción, a sabios como a no sabios o ignorantes, también dice otra forma de traducir, soy deudor. ¿Y cuál es esa deuda que él tiene? Bueno, quizás el versículo 15 trata de describir cuál es esa deuda. Él dice, en lo que a mí respecta, estoy deseoso de anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Así que la deuda que él tiene es la predicación del Evangelio, es su obligación, ¿no? La palabra deuda es un término importante. Aparece en algunos otros lugares en el Nuevo Testamento, en el Padre Nuestro incluso, cuando se habla de la ofensa, también se está hablando de la deuda, ¿no? Es alguien que está bajo una obligación, significa el término, estar bajo una obligación de algo. Claro, alguien podría argumentar y decir, claro, pero es que Pablo es apóstol, es que Pablo, dice el versículo 1 de Romanos 1, dice que Pablo fue llamado a ser apóstol y fue apartado para el Evangelio de Dios. Es más, en el versículo 5 dice que la gracia y el apostolado para él, para la obediencia a la fe en todas las naciones. Es decir, está muy claro, Pablo tiene que hacerlo. Faltaría más. Es apóstol, ha sido apartado para el Evangelio de Dios, ha sido llamado exclusivamente casi a cumplir con esa misión. Así que está claro, está obligado a predicar el Evangelio a los gentiles para la obediencia de fe. Es una obligación dada por la orden de Jesús resucitado, que se le aparece, ¿verdad?, en camino de Damasco y tienen aquel encuentro con la luz y tal, ¿no?, que también conocemos. Y faltaría más, uno está obligado a hacer lo que le dice su Señor. De eso no hay ninguna duda, ¿verdad? Está obligado. Y todo esto es cierto. Pero lo que Pablo enfatiza aquí, en su llamado, no es una orden. Enfatiza que es una gracia. ¿Sabes? En el versículo 5 de este primer capítulo,
por medio de él recibimos gracia. Continúa diciendo, y apostolado para conducir a todas las naciones a la obediencia, a la fe, por amor a su nombre. Una gracia. Así que creo que sería de ayuda preguntarnos si hay algo más profundo, más serio, que decir simplemente, Cristo dijo que hay que hacerlo y entonces tengo que hacerlo. Es tu obligación, es tu deuda, vale. Pero Pablo dice que a todo el mundo él se siente deudor. Claro, por lo general, como hemos dicho, caemos endeudados porque alguien nos ha prestado algo. Pero los griegos y los bárbaros no habían prestado nada a Pablo. Pero la situación no es que las naciones le hayan prestado algo para que sea pagado. No es esa la situación. La situación es que Dios a Pablo le ha dado algo gratuitamente, por gracia. Recibimos por gracia tanto la gracia de la salvación como la gracia del apostolado. Y cuando se recibe gracia de Dios, uno no se vuelve deudor de Dios. ¿Qué os parece? No se vuelve deudor de Dios porque la gracia no puede ser pagada. No debe ser pagada como si es algo que se debe, porque la gracia es algo que Dios te da sin que tú se lo pidas y que es lo que tú necesitas encima. Claro, si lo pago, deja de ser gracia. No puedo. Si le doy un regalo a alguien y trata de pagármelo, lo convierte en una adquisición meritoria, entre comillas, ¿no? Vamos a llamarlo así, no es un regalo. Así que la gracia no produce deuda, más bien al contrario. La gracia lo que hace es limpiar de deuda, en el caso del pecado. Lo que más la define es que nos limpia. No somos deudores a Dios, en ese sentido, ¿no? La gracia nos perdona las deudas. Nosotros somos deudores a Dios en otro sentido, no porque nos haya dado gracia, sino quizás, seguro, porque a veces le hemos quitado la gloria que Él merece. En ese sentido sí que somos deudores. Y ahí es donde aparece la oración de Jesús, cuando Él dice que oremos de esta manera y digamos, Señor, perdónanos nuestras deudas, nuestras ofensas. Y claro, da una segunda parte que ya no nos gusta tanto, en general, como también nosotros lo hacemos con los demás. Bueno, ahí ese sería otro tema para otro día, ¿verdad? Nos encanta sentirnos perdonados, lo que pasa es que lo de perdonar como que nos produce ahí algún pequeño conflicto a veces, ¿no? Claro, nosotros somos deudores a Dios en un sentido no porque nos haya dado gracia, sino porque hemos sustituido su gloria. Hemos usurpado con otras cosas un lugar que le corresponde a Él. En lugar de ver la gloria de Dios como un tesoro para disfrutar, lo sustituimos por otras cosas que a veces, o no a veces, si lo hemos sustituido es porque realmente nos atraen más o nos gustan más. Eso es el pecado también. Ahí está encuadrado el pecado. Claro, cuando hacemos eso, lo que estamos haciendo es muy fuerte, es robarle a Dios. Y robar también le hace a uno deudor, ¿eh? Porque tiene algo que no le pertenece y debe devolverlo. Tiene que devolverlo. Y esa es la esencia del pecado y ese es el tipo de deuda que sí que podríamos decir que tenemos hacia Dios. Pero cuando la gracia viene a nosotros en el Evangelio, viene a pagar nuestras deudas precisamente. No nos hace deudores, como hemos dicho, de Dios, con Dios, sino que nos hace deudores con los demás. Con aquellos que también necesitan la gracia. Con aquellos que la necesitan tanto como nosotros la necesitábamos o la necesitamos todavía. Y eso es lo que Pablo enfatiza en el versículo 14. Él dijo, antes recibí gracia
en el versículo 5. Así que soy deudor a todo el mundo, tanto a griegos y a bárbaros. Lo que les debo es el evangelio de la gracia. Esa es mi deuda. Esa es mi deuda, dice él. Pero cuando se escucha el evangelio, cuando se escuchan las buenas noticias de cómo escapar de la miseria de la vida, la miseria en la que a veces nos encontramos, uno, dice Pablo, se vuelve deudor a los demás, a otros, porque debe contarles las buenas noticias para que ellos también puedan escapar de la miseria. Tú y yo se lo debemos a ellos. ¿Pero por qué? ¿Por qué, Señor, me tienes que complicar la vida de esta forma? Si yo ya soy feliz, si yo ya tengo la gracia, si yo ya soy salvo, ¡guau! ¡Qué bien! Estoy encantado en la iglesia con mis hermanos alabando a Dios. ¿Por qué me tienes que complicar la vida de esta manera? ¿Por qué me tienes que decir esto y hablar de esta forma, no? Claro, pues es muy sencillo, tan sencillo como que si nosotros no compartimos las buenas noticias de la gracia a otros, es como si nosotros sí que estuviéramos calificados para ella y los demás no. Y esto es terrible, ¿no? Porque entonces mostraríamos que nunca hemos conocido la gracia. Antes de conocerla, no éramos dignos de ella. Así que si uno retiene esa gracia para no dársela a otros, es como si estuviera diciendo, bueno, es que yo soy ahora especial, soy diferente. La gracia es algo precioso, es un concepto grandioso dentro del Evangelio, de forma especial, ¿no? Pablo trabaja mucho el tema de la gracia, ¿no? Y claro, ahí bajo ese término, bajo esa palabra tan simple, se define nuestra esperanza de todo. Se define que nosotros no merecemos y nadie la merece de nosotros. Es Dios el que da la gracia al final, ¿no? Así que Pablo enfatiza su deuda a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Y aquí aparecen diferentes expresiones o calificaciones. Se habla en primer lugar de griegos y bárbaros y se divide al mundo al cual él se dirige. Por cierto, no olvidemos que Pablo está escribiendo a cristianos, ¿eh? No es un tratado de evangelismo, la carta a los romanos. Se está escribiendo a creyentes ya. Entonces aquí se habla de una división, se divide al mundo en base al factor lingüístico, por ejemplo. Dice, unos son griegos y otros son bárbaros. Y se está hablando de ese factor lingüístico, porque la lengua griega era la que estaba difundida en el mundo mediterráneo, y más allá del mundo mediterráneo, el koiné, el griego común, el lenguaje vulgar, podríamos decir, que se usaba en la época, era la lengua popular, del imperio del mundo grecorromano. Y prueba de este hecho es que Pablo, que es judío, de habla aramea, probablemente, como casi todo judío en ese periodo de la historia, escribe una carta a los creyentes del imperio y no se la escribe en latín, sino que se la escribe en griego. Es decir, esta es la lengua que se usa. Y se está hablando ahí del factor lingüístico, no de ningún otro tipo de factor. Por eso se dice griegos y bárbaros, o griegos y no griegos, hablantes de modo que era conveniente dividir al mundo gentil en ese aspecto, en el aspecto lingüístico, los que hablaban y los que no hablaban. Y la palabra bárbaro abarcaba a aquellos últimos, y es un término onomatopéyico, que su sonido era incomprensible, de tal forma que para ellos le sonaba algo así como barbar. Y de ahí vino ese término bárbaros, que de hecho es un término que nuestra palabra española pues preserva la forma de la voz griega, ¿no? En la cual fue dicho. Así que a aquellos les llamaban bárbaros. Pero hay un segundo par de expresiones. Ya no solo se habla de griegos y bárbaros, o griegos y no griegos, sino que se habla de sabios y no sabios, o sabios o ignorantes, ¿no? Y aquí se divide al mundo gentil de otra manera. No está muy claro los términos, el sentido de los dos términos. Es probable que los términos quieran abarcar el significado ético, más bien, ¿no? Indicar los que tienen discernimiento moral más allá,
y los que no poseen ese discernimiento moral, no ven más allá. Y Pablo dice que es deudor de toda esta gente. Y lo que aparentemente quiere decir es que su comisión como apóstol a los gentiles lo pone en obligación con todos. Da igual, no hay distinción ni de lengua, ni distinción de capacidad ética, moral o incluso de conocimiento. Da igual, la cultura, la inteligencia, la educación no nos califican para el Evangelio de la gracia. No nos califican para ello. Ser ignorante, no conocer, no nos descalifica para el Evangelio de la gracia. Da igual la lengua que tú hables, no te descalifica para el Evangelio de la gracia. No hay requisitos para esta gracia. Nadie califica para la gracia. Porque si no, como hemos dicho, dejaría de ser gracia. No tendría sentido llamarlo gracia. Habría que llamarlo, nos tendríamos que inventar una palabra, pero no lo podríamos llamar gracia, ¿no? Así que no hay nadie que sea más o menos merecedor porque es gracia. Y Él es deudor de todos. ¿Sabes? Necesitamos ser cautivados por esto. Necesitamos ser cautivados por la realidad de una gracia para poder ofertar gracia. Cuando a veces hablamos de que el Evangelio no llega a nuestras ciudades o no alcanzamos a gente en nuestras ciudades, y yo creo que está muy relacionado con esto. El concepto que nosotros tenemos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y relacionado con la necesidad de que otros sean también relacionados con Dios para salir de su situación. Vivimos una vida tan intensa en algunas cosas, pero a veces muy poco intensa en el Evangelio. No tenemos tiempo para nada, no tenemos tiempo ni para hablar del Evangelio a veces con la gente. A lo mejor eso, la otra vez que estuve, no sé si lo habré contado, porque ya los años no perdonan y uno no tiene la memoria que tenía cuando tenía 20, ¿verdad? Esto lo pueden decir los que tienen más de 20. Para mí uno de mis mayores problemas con predicar el Evangelio fuera de la iglesia es que estoy en 99,9% de mi vida con creyentes. Entendedme, es horrible. Hablas del Evangelio, pero casi nunca puedes hablar del Evangelio a alguien no creyente. Solo hablo con taxistas del Evangelio, alguna vez. No me atrevo a veces ni a hablar en el tren, viajo en tren 3 días a la semana prácticamente hasta Madrid, porque todo el mundo va callado, va a lo suyo, va mirándonos. Nadie, como que si dices cualquier cosa, madre mía, te van a mandar a la porra, déjame que voy tranquilo, ¿no? Pero necesitamos ser cautivados por esa realidad. La realidad de que tenemos una deuda. Y lo tranquilo que se queda uno cuando liquida las deudas. Por encima de todo, ¿no? Y él dice en el versículo 14 que es deudor a cada capa de la sociedad gentil, y entonces en el 15 añade: así que en lo que a mí respecta estoy deseoso de anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Está ansioso de predicar el Evangelio a los creyentes en Roma. Que a veces los creyentes pensamos que ya nos lo han predicado una vez, ya conocemos, ya no hace falta. No hace falta, ¿no? Claro, predicar el Evangelio puede convertirse, o el escuchar que te prediquen el Evangelio, si eres creyente, depende cómo lo quieras vivir, puede convertirse en algo privilegiado o incluso en una carga. Otra vez contándome lo que el Señor ha hecho. Mira, es que... ¿no? Claro, generalmente no pensamos en que tengamos que predicar el Evangelio a los creyentes. Generalmente
Pensamos que tenemos que predicar el Evangelio a los incrédulos. Pobrecitos, hay que predicarles a ellos el Evangelio, a los que no creen. Claro, nuestra fe comienza con el Evangelio de la gracia y nuestras vidas son sustentadas una y otra vez, día tras día, por esa misma buena noticia de la gracia. Así que necesitamos escuchar el Evangelio. Necesitamos que nos prediquen el Evangelio a los creyentes, ¿no? El Evangelio de la gracia es lo que predicamos a los que no creen y el Evangelio de la gracia es lo que tenemos que predicar a los que creemos. Es por eso, por lo que Pablo dice, estoy deseoso de anunciaros el Evangelio a vosotros que estáis allí en Roma. No para que seáis salvados, no, ya sois salvos, vale, sino para manteneros firmes de cara a vuestra santificación. Sin duda. Nuestra fe se nutre del Evangelio, nuestra fe se nutre de las buenas noticias. Nosotros podemos soportar la vida por las buenas noticias del Evangelio. Y nuestra obediencia se nutre también de la fe, de conocer, de grabar esas buenas noticias en nuestros corazones y en nuestras mentes. Así que debemos escuchar el Evangelio de la gracia una y otra vez. Así que podemos decir, ya casi pensando en ir terminando, ¿verdad? Podemos decir que aquí hay varias cosas, al menos dos, ¿no? Uno es deudor a todo el mundo de aquello que le han dado gratis y que necesita o se siente deudor de que los demás también lo tengan gratis y lo puedan conocer, porque les va a sacar de su situación de miseria. Si no pagas esta deuda, dice Pablo, o Pablo siente que estaría tratando con el Evangelio como si él realmente sí que fuera digno y los demás no. Lo cual estaría negando que el Evangelio es por gracia. Pero por otro lado, también se nos dice que este Evangelio de la gracia debe ser predicado a todo el mundo, a los no creyentes, pero también a los creyentes, porque para los creyentes les sirve para su crecimiento, para su santificación, para poder soportar y vivir la vida. También, ¿no? Las buenas noticias producen fe y la fe produce obediencia. Y todo por amor al Señor, a Dios y por su gloria, ¿no? Y la conclusión de todo este asunto, de todo lo que Pablo está queriendo tratar aquí de forma muy resumida en estos dos versículos, es que aquello que viene gratuitamente, de forma incondicional, desde Dios, cuando nos llamó o cuando nos encontramos, esto hay muchas formas de decirlo, ¿verdad? A veces decimos, el Señor me encontró, me salió al encuentro. Otras veces decimos, el Señor me llamó. A veces tenemos ahí un poco de duda, ¿no? Pero sí que sabemos que ha existido algo ahí, ¿no? En lo cual nos hemos encontrado. Bueno, pues cuando el Señor provocó esa situación en nuestra vida, ¿no? Y lo hizo a través de la gracia, en ese momento nosotros nos convertimos en deudores. En deudores a todos aquellos que como nosotros necesitan la gracia del Evangelio. Necesitan conocerlo, necesitan recibirlo, ¿no? Y las maneras en las que compartimos esas buenas noticias, esa gracia del Evangelio, son múltiples. Lo hacemos a través de las diferentes capacidades o dones espirituales que el Señor nos ha dado, porque los dones espirituales son para edificar la iglesia, pero también tienen un camino, ¿no? Otro camino que es el de llegar con el Evangelio a las personas. Hombre, el que es evangelista, cuéntame tú a mí. En la iglesia tendrá su labor, pero sobre todo la tiene fuera, ¿no? Y así podríamos desgranar, ¿no? Y también pensando que la lista de dones no es una lista exhaustiva, donde probablemente, pues, acorde a las necesidades de cada momento, Dios capacita a los suyos y capacita a su iglesia. Uno de los grandes milagros que casi nadie entiende es cómo la iglesia a lo largo de 2000 años ha podido sobrevivir
tratando de vivir en medio de la sociedad tan cambiante y tan diferente. Y ahí está, la Iglesia se ha mantenido firme. La Iglesia es de Dios, por supuesto. A nuestros ojos está claro por qué, ¿no? A los ojos del mundo no tan claro, pero a los nuestros sí, porque la Iglesia de Dios. Así que una de las formas en las que compartimos es esta, ¿no? A través de esas capacidades que todos tenemos algún don. Hay personas que son capaces de sentarse en cualquier sitio y empezar una conversación con alguien. Y hablar del Evangelio y llegar a hablar del Evangelio. Bueno, universalmente se considera un deshonroso no saldar una deuda, yo os aviso. Nosotros deberíamos estar ansiosos por saldar nuestra deuda. En Pablo se ve cierto tipo de ansiedad por hacerlo en ese texto. Y según uno de los últimos informes del Centro de Investigaciones Sociológicas en España, cerca del 2% de la población española se identifica como cristiana evangélica. Es poquísimo, ¿eh? De país. En los últimos 20 años, la población evangélica se ha multiplicado por 8. Y que todavía antes éramos menos, o se identificaba menos gente, ¿no? Con ser cristiano evangélico, ¿no? Es decir, que puede haber 1 millón de evangélicos en España, por ahí, más o menos. Si somos 49 millones, ¿no? Un 2%, pues sería 2 por 9, 18, 2 por 4, 8, 900 y pico mil, 1 millón. Habéis visto que los números no se me dan mal del todo. 1 millón de evangélicos. Y eso nos señala, claro, no quiere decir que solo los evangélicos sean creyentes, cuidado, cuidado ahí, no nos vengamos arriba, ¿no? Cuidado. Pero eso nos señala también que vivimos en una sociedad que necesita escuchar el Evangelio, que necesita ser alcanzado por el Evangelio de gracia, y tenemos que hacerlo a través de nuestras iglesias. Somos deudores del mundo, necesitamos salir al mundo, pero hay una relación significativa. Hoy estamos en un tiempo de culto, ¿verdad? En la iglesia. ¿Sabes? Hay una relación, esto lo describe muy bien un autor, él dice, el culto y la misión son como hermanos siameses. Me llamó mucho la atención esa expresión. Y dice, porque tienen el mismo corazón. Es decir, están unidos, pero tienen el mismo corazón. Por un lado, dice él, el corazón que ama a Dios creador, al Señor creador. Y a través suyo, por otro lado, ama a todo lo creado por Dios, especialmente a las criaturas que son su imagen. Dice, este es el corazón que une el querer adorar a Dios, el culto, con la misión, como dos hermanos siameses, con un mismo sentir y con un mismo corazón. Y él dice en un momento, dice, lo frustrante de todo esto es cuando se reconoce esta situación, lo frustrante es darse cuenta de la cantidad de gente que asiste regularmente al campo de entrenamiento, pero que luego se queda en el banquillo, que no salta a jugar. Cuando tú vienes a la iglesia, cuando tú vienes a los estudios bíblicos, al tiempo de oración, vienes a entrenarte también, para después saltar al campo. Es decir, cuando sales por esta puerta o salimos por esta puerta, es como si el Señor fuese el míster y te dijera, hoy juegas. Hoy es tu momento también. Hoy es el momento de que puedas empezar a cubrir la deuda con los otros. Más adelante Pablo hablará de algo muy especial y aquí sí que ya terminamos. En Romanos 1:16, ese versículo tan famoso, ¿verdad? No me avergüenzo del Evangelio. Ese versículo que hemos recitado y que todo el mundo conoce, tiene una parte que es importantísima. El Evangelio es poder de Dios. Y aunque a veces
erróneamente se habla del poder de Dios como la dinamita, no ese es el término griego, es algo dinámico que es diferente, como la dinamo. Lo que quiere decir Pablo, o al menos así lo entiendo yo, y no sé hasta qué punto a veces lo creemos, es que cada vez que yo le hablo a alguien del Evangelio, que le entrego parte de la Escritura con el Evangelio, y él escucha o él lee, Dios pone en marcha un poder. Un poder capaz de transformar. Es Él el que pone en marcha el poder, porque ese Evangelio tiene ese poder, que es Dios el que está detrás de él. Dios pone en marcha un proceso poderoso, dinámico, en la vida de aquel que lo lee. De tal forma que cuando alguien lee o escucha, acepta o se tiene que encontrar en la situación de no querer aceptar. Pero es porque ha habido un poder actuando ahí, que le ha llevado hasta esa confrontación, hasta ese extremo, ¿no? La Iglesia hoy, al igual que siempre, debe de salir de su lugar, ¿verdad? Nuestro lugar no es este. Lo siento, el local es precioso, sois una gente encantadora, cantáis de maravilla, me encanta todo, pero este no es nuestro lugar. Es un lugar donde nos acogemos y nos encontramos, pero nuestro lugar está fuera. Esto cuesta mucho. Por eso es que estamos muy a gusto aquí. Su lugar es el mundo, es nuestro punto de misión, pero para salir debemos recordar o recuperar el sentido de que tenemos deuda. Pero tenemos deuda, paradójicamente, por gracia. La gracia nos quitó nuestra gran deuda con respecto a Dios, el pecado, pero esa gracia ha creado en nosotros un anhelo, una deuda hacia los demás para compartirla. Y ese es el sentido de esas palabras que Pablo está dando ahí. Solo podremos comprenderlo, solo podremos aceptarlo si entendemos esto de una forma clara. Espero que mi predicación no haya ofendido la tuya en ningún momento. Y espero que el Señor nos ayude, nos edifique también a través de su palabra. Y amigos y hermanos, necesitamos ser tocados por la palabra. La mayoría de los que estamos aquí seguro que somos creyentes, ¿verdad? Hemos escuchado muchas veces la palabra y sabemos lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y sigue haciendo por gracia. Seguro que quizás hay alguien que no es creyente también aquí hoy. Y bueno, es una oportunidad de que se pare a encontrarse con ese Dios de gracia. Madre mía, gracia. Señor, me das algo sin que yo te lo pida y que cubre mis necesidades. ¿Qué más se puede pedir? ¿Qué más se puede pedir? Ahora, eso sí, en el momento en que entiendas esa gracia, aceptes a ese Señor de la gracia, tu vida va a ser diferente, pero en muchos aspectos también te va a provocar que tú vas a ser deudor de otros. Pues que el Señor nos bendiga en esta mañana. Gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios. Su palabra nos habla. Usted se da cuenta que el Señor ha estado hablando a la congregación durante unas semanas. Bueno, siempre lo ha hecho, pero nos está hablando como de un tema en específico y nos está llevando algo, quiere decirnos el Señor. Amén. Entonces, qué bueno que no estamos con oídos sordos, sino que podemos entender lo que el Señor está tratando de decirle a la congregación, a mi vida, a cada uno de nosotros. Así que muchísimas gracias. Damos al Señor por haber puesto la inquietud en la vida de nuestro amigo Pastor Luis. Ayer me comentaba, oh, es que es el tema que el Señor ha puesto en mi corazón. Y el hermano habló la semana pasada y yo, el jefe es el que manda. ¿Y quién es el jefe? El Señor es el que manda. Él fue el que lo puso en tu corazón mucho antes, cuando se invitó y demás, y ha coincidido así. Él es el dueño de todo. Él es el dueño de todo. Él es el gran jefe. Él es un gozo, es una alegría. Así es. Bueno, me despido de los hermanos que nos ven en las redes sociales. Gracias por estar conectados. Gracias por estar pendiente. Hermanos, hay mucha gente que nos ve
Hay mucha gente que durante la semana